Gracias a quienes pidieron a este personaje. Hola muchachos y muchachas, les saluda Santiago o Ninkame, como quieran llamarme. La figura de este video ha sido quizás la más solicitada en los comentarios de este canal. Me tomó casi 3 meses completar al Susanoo perfecto de Sasuke debido al nivel de detalle y a la falta de tiempo libre que tenía al inicio de la realización de la escultura. Han sido unas semanas algo largas, pero he aquí el tan anhelado video. Como ha sido la escultura más solicitada, quisiera responder a la pregunta que más me han hecho en los comentarios, y es: ¿qué material utilizo para hacer las figuras? Además de responder a esa pregunta, también quiero hablarles un poco acerca de las propiedades de este material, para que quien esté interesado en comenzar a utilizar este material tenga estas cosas en cuenta para un mejor acabado en sus creaciones. El material que utilizo se conoce en mi país como porcelanicrón y el nombre estándar es porcelana fría. Es un material que se puede hacer en casa, pero yo siempre lo compro en tiendas de arte o artesanías porque me parece que el que venden hecho es de mejor calidad. La porcelana fría, a diferencia de la arcilla, no requiere de horneado, sino que seca a temperatura ambiente y empieza a endurecerse una vez entra en contacto con el aire. El endurecimiento se da de afuera hacia adentro, es decir que la superficie es lo que más rápido se seca y se endurece. El tiempo que le toma a la porcelana secarse por completo y endurecerse varía dependiendo de la cantidad de material usado. Se puede tardar unas horas o llegarse a demorar días en secar dependiendo de cuánto material ha sido utilizado. Al secarse, la porcelana altera su forma, se comprime y pierde alrededor de un 10% del volumen inicial. Como lo he dicho en varios videos, debido a tal alteración de la forma, trabajo por capas y dejo que cada capa seque antes de aplicar la siguiente. A veces hay que esperar a que la porcelana seque para darle la forma deseada, bien sea cortando, como cuando hago las bandas de las aldeas, o lijando, como es el caso de las espadas.
También ocurre que para hacer algo delgado y extenso, como por ejemplo las alas, es necesario utilizar algún material que sirva de soporte, puesto que si hiciera las alas única y exclusivamente de porcelana fría, estas acabarían deformándose al secar. Es por eso que utilizo láminas de plástico de carpetas a las que no les voy a dar su uso habitual. Hago agujeros en las láminas de plástico para adherir la porcelana de un lado de la lámina a la del otro lado. Si no hiciera esto, la porcelana acabaría desprendiéndose del plástico y habría un cambio no deseado en la forma de las alas. Es decir, que la función principal del plástico en este caso es darle rigidez a lo que estoy esculpiendo, igual que el alambre cuando hice el cuerpo, igual que los palillos cuando hice las espadas. Espero que estas observaciones les sea de ayuda y les sirva para lograr mejores acabados a la hora de trabajar con porcelana fría. Si tienen alguna otra duda con respecto a este material, son libres de preguntarme en los comentarios y responderé tan pronto como sea posible. Sin nada más que decir, los dejo con lo que resta del proceso de creación y el resultado de la figura del Susano perfecto de Sasuke.